Domingo Sabio como entidades convocantes y con el apoyo de la Fundación Unir Bolivia, IDEA Internacional y por supuesto el respaldo permanente de la cooperación de Suecia en Bolivia. Muchas gracias nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Como ya lo adelantamos, este evento está siendo retransmitido por Televisión Universitaria de Tarija, por Plus TV, también de Tarija. Muchas gracias por la apertura, muchas gracias siempre por esa predisposición de contribuir a generar estos espacios y amplificarlos. También estamos transmitiendo por las redes sociales, tanto de Facebook, IDEA, Instagram, y también estamos en Twitter de las instituciones que son parte de esta iniciativa. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Para comenzar, quiero dar la bienvenida también a Fredrik Uggla, quien es el jefe de cooperación de Suecia en Bolivia y que desde la cooperación, ni duda cabe, desde el primer momento que se planteó esta idea de manera sostenida, comprometida, pero además creativa, nos han ido apoyando y ese compromiso, ni duda cabe, deja huellas y abre caminos. Y por eso, para iniciar este evento, le hemos pedido al jefe de cooperación de Suecia en Bolivia que pueda dar las palabras de inauguración. Fredrik Uggla, adelante, por favor, y puede darnos la palabra. Adelante. Pues muchísimas gracias y muchas gracias Fundación Unir a IDEA por esta invitación y a todos los participantes de compartir este evento. Solo un par de palabras, no me voy a detener mucho. Creo que la publicación y los temas son bastante más interesantes de lo que pueda decir yo. Solo que para Suecia, el tema de la participación y la construcción de consensos es un tema principal de la democracia. La democracia requiere un entendimiento, requiere una conversación, un diálogo entre los ciudadanos para hacerse realidad. Sin embargo, es notable también que ese diálogo requiere de instrucciones para que funcione, para que perdure. Y está ahí, yo creo, el gran valor de esta experiencia y de este volumen en particular. Documentar la creación de estas instancias de diálogo, estas instrucciones, con sus posibilidades y retos, y de esta forma, ojalá sea una experiencia que se pueda repetir en ese sentido. Y por eso para nosotros hay un interés acá, o creo que lo interesante está en la sustancia, en lo que se llegó en esos diálogos, pero también y fundamentalmente en la demostración de cómo organizar e implementar tales conversaciones. Y para terminar, entonces, esperemos que estas lecciones aprendidas sirvan para que diálogos como estos se multipliquen en Bolivia, para que así se fortalezcan la democracia y el buen gobierno del país. Muchas gracias. Gracias, Fredrik, por tus palabras, también por haber sido partícipe de la publicación. El libro, además de en su versión digital, tenemos una versión impresa. Aquí está, tengo la pepa para todas y todos. Y Fredrik precisamente ha sido parte de este libro a partir de un prefacio que él ha escrito con una contribución muy sustanciosa, como también él decía, ¿no? Saludo también al ingeniero Gandarilla, rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, por su presencia. Muchas gracias. Y bien, sin duda esta iniciativa que comenzó hace 3 años tiene un marco institucional y son 2 entidades que a partir de una alianza y la generación de confianza día a día, paso a paso, han ido precisamente imaginando, diseñando, implementando este proceso. Y para eso voy a ceder la palabra a María Soledad Quiroga, quien es directora ejecutiva de la Fundación Unir Bolivia. Adelante, Marisol. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todos. Quiero dar un saludo a todos los presentes. No quisiera dejar de mencionar a los señores rectores de las universidades Autónoma Juan Misael Saracho, la Universidad Católica Boliviana Regional Tarija, la Universidad Privada Domingo Sabio. También quiero mencionar y dar un saludo a Mariel Paz, defensora de derechos humanos y responsable del programa de litigio estratégico de CERDET, Alfonso Blanco, director del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua de Tarija,
por supuesto, a Frederick Ugla, jefe de cooperación de la Embajada Sueca en Bolivia, a Arturo Beltrán, oficial de programas de democracia y gobernabilidad también de la Embajada de Suecia, a Alfonso Ferrufino, asesor principal de IDEA Internacional, Antonio Aramayo, ex director de UNIR, ex coordinador del proyecto en el cual se ha desarrollado este proceso de diálogo en Tarija, amigo de muchos años, y a todos ustedes, no puedo mencionar el nombre de todos, mil disculpas, el tiempo no lo permite, pero un saludo afectuoso y agradecido a todos por estar presentes y acompañarnos esta tarde. Voy a ser muy breve, de manera de no restar tiempo a la presentación del libro Tarija Dialoga, que es lo que nos congrega esta tarde. Únicamente quisiera plantearles las razones por las que este libro y el proceso que narra Tarija Dialoga son tan significativos para la Fundación UNIR. UNIR trabaja desde el año 2005 a través de un conjunto integrado de acciones en las áreas de análisis del contexto, monitoreo e investigación sobre la conflictividad social, gestión constructiva de conflictos, conciliación, diálogo y comunicación democrática, con el fin de contribuir a la construcción de una cultura de paz en Bolivia. Como sabemos, Bolivia es un país caracterizado por una dinámica social y política muy intensa, en el que se producen continuos cambios que nos colocan frecuentemente ante realidades nuevas y desafiantes. La debilidad institucional crónica del país, su fragilidad económica y las tensiones políticas son parte constitutiva del escenario nacional y están asociadas a las crisis en las que frecuentemente caemos. A estos problemas hoy se suma la crisis política, sanitaria y económica y la crisis sociocultural, es decir, el debilitamiento de valores y principios que se expresa en la existencia de altos niveles de corrupción, intolerancia y violencia en nuestra sociedad. Aunque sus efectos suelen ser dañinos, las crisis no son necesariamente negativas. Pueden enseñarnos mucho y ofrecernos la posibilidad de hacer los cambios que se requieren. Para ello es necesario encararlas adecuadamente, es decir, analizarlas con profundidad y honestidad y plantear alternativas constructivas y ojalá de consenso. En este sentido, el diálogo es un proceso de fundamental importancia, ya que permite establecer acercamientos entre sectores distanciados o entre los que se produjeron rupturas y generar posibilidades de reconocimiento y de validación del otro, así como de análisis conjunto de problemas, trazando un camino hacia el fortalecimiento del tejido social y sentando las bases para la construcción de democracia y de una cultura de paz. El proceso de diálogo desarrollado en Tarija, en trabajo conjunto con IDEA Internacional, a la cual agradecemos efusivamente por todo su aporte, permitió avanzar en esa dirección, es decir, en establecer relaciones constructivas entre los distintos sectores del departamento, mitigando los efectos negativos de la polarización sociopolítica y generando condiciones para hacer cambios significativos y sostenibles, partiendo de una agenda de diversificación productiva. Son muchas las instituciones y personas que hicieron posible este proceso. Quiero agradecer a todos ellos, aunque no puedo mencionar a todos por su nombre, principalmente a los actores tarijeños, que son los protagonistas de este proceso tan rico y valioso. Por supuesto, también a Alfonso Ferrufino y a todo el equipo de IDEA Internacional. Antonio Aramayo, por su aporte tan importante, a Gabriela Ugarte y a todo el equipo de la Fundación UNIR, a la cooperación de Suecia, que nos respalda de manera fundamental, y a todos quienes han contribuido de un modo u otro a hacer realidad este proceso. Finalmente, quiero ratificar el compromiso de la Fundación UNIR de continuar realizando esfuerzos a fin de hacer sostenible lo avanzado. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol.
Gracias por tus palabras y también es oportuno recibir el mensaje de Alfonso Ferrufino, quien es asesor principal de IDEA Internacional. Adelante, Alfonso. El micrófono, Alfonso, por favor. Hay que activar el micrófono, no se te está escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mil disculpas. Muy buenas tardes a todas y todos. Ya Marisol ha mencionado a prácticamente todos quienes estamos compartiendo este espacio, de manera que les ahorraré, y yo también ahorraré algo de tiempo. ¿Cuál es el trabajo de IDEA Internacional? ¿Por qué estamos en esa democracia? Pero el fortalecimiento de la democracia tiene un vínculo ineludible con la gestión pública de calidad. Porque si no hay una gestión pública de calidad, las condiciones de vida de la gente van deteriorándose progresivamente y entonces se pone en entredicho el desempeño de un gobierno, por muy democrático que sea. No digo que se ponga en entredicho la legitimidad del gobierno, pero sí empiezan a surgir cuestionamientos cada vez más fuertes por la baja calidad de la gestión pública. Entonces, IDEA Internacional trabaja en el esfuerzo de encontrar una articulación virtuosa entre la Constitución y el ejercicio democrático del poder público y la gestión pública de calidad para que ambos converjan en una calidad de vida de la gente. Ahora, esa tarea obviamente se presenta extremadamente compleja, difícil, en un contexto de profunda crisis económica, de debilitamiento significativo de la cohesión social, de pérdida del horizonte, como ha ocurrido en el caso de Tarija, a raíz de la caída muy significativa de los precios de las materias primas y, por tanto, del ingreso del departamento de Tarija, que provenía fundamentalmente, casi exclusivamente, del gas. Esa era la realidad de Tarija en 2017. Y es justamente en esas circunstancias que la cooperación de Suecia adopta el criterio de aplicar una metodología de gestión de proyectos, de los proyectos que apoya Suecia en el mundo, y en este caso particular en Bolivia, que se denomina gestión de proyectos sensible al contexto de conflicto. Y fue, yo diría, providencial. Hicimos un trabajo de evaluación, de diagnóstico, conjuntamente UNIR e IDEA Internacional, porque UNIR había sido encomendada por la cooperación sueca para que implementara esta metodología, esta concepción de gestión de proyectos sensibles al contexto de conflicto. Y entonces ahí en ese diálogo de diagnóstico identificamos Tarija como el departamento que presentaba todas las características que hacían indispensable impulsar, promover espacios, procesos dialógicos que permitieran ir construyendo visiones compartidas acerca de cómo salir de la crisis que vivía Tarija en ese momento. Tengo que destacar el trabajo de la Fundación UNIR, porque no es solamente en esta circunstancia particular, tiene una experiencia acumulada muy grande en torno a la gestión constructiva de conflictos dentro del enfoque de cultura de paz, como nos decía Marisol. No se trata de promover únicamente espacios de intercambio, es ir construyendo una cultura de paz, apoyar la construcción de una cultura de paz que se instale como un modo ciudadano de encarar las situaciones de crisis. Para IDEA Internacional, por supuesto, ha sido una experiencia extraordinariamente motivadora, estimulante, pues hemos podido constatar que sí es posible promover espacios de diálogo entre actores que, partiendo de visiones absolutamente contrapuestas, no solo diferentes, sino contrapuestas,
pueden progresivamente desarrollar un intercambio abierto, franco, de sus lecturas y percepciones, hasta llegar a ciertas convergencias e incluso a construir visiones compartidas en torno a temáticas de interés común. Es absolutamente difícil, por no decir imposible, superar una crisis tan profunda como la que estuvo viviendo Tarija en ese momento, si no se logra establecer vínculos, convergencias entre los diferentes actores de la comunidad departamental, en este caso, precisamente para poder coincidir en ciertos aspectos que resultan estratégicos para encarar la crisis. Obviamente hay algunas condiciones indispensables, sine qua non. El respeto a la diferencia étnico-cultural, social, económica, política, religiosa, regional, todas esas diferencias tienen que ser asumidas como datos objetivos de la realidad y debemos ser respetuosas de esas diferencias. Transparencia, no cartas bajo la mesa. Que no se pueda sospechar, desconfiar de esos espacios dialógicos, de que hay algún interés detrás de la promoción de esos espacios, de manipulación, de utilización encubierta de esos espacios en beneficio de intereses particulares, que pueden ser políticos, económicos, gremiales, en fin. Bueno, esa ha sido la experiencia. Y tanto la Fundación UNIR como IDEA Internacional tenemos la convicción de que ha habido un avance significativo. No ha sido un ejercicio puramente metodológico. Sí, la metodología es clave, es fundamental, pero no se queda ahí. Hemos encontrado o hemos constatado que sí es posible, a partir de las diferencias, construir visiones compartidas para encarar el horizonte, para encarar un futuro de manera mucho más articulada, más consistente, más eficaz. Finalmente, esta ha sido una experiencia que desde nuestro punto de vista tiene una enorme potencialidad precisamente en el momento que estamos viviendo, porque la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto descomunal. Lo que ocurrió con Tarija por la caída del gas está ocurriendo hoy en todos los departamentos por el impacto de la pandemia. Entonces, consideramos que esta experiencia la podemos replicar en los demás departamentos del país. Y que los actores que han concurrido, que han participado, que han asumido este desafío de construcción de visiones compartidas, en el caso de Tarija, pueden ser testigos clave, que vayan a transmitir sus experiencias a los otros departamentos del país en el contexto de la crisis del COVID-19. Esa es la potencialidad que encontramos a todo el ejercicio que se ha desarrollado gracias a la respuesta muy estimulante que hemos recibido de todas y todos quienes han participado en el proceso. Y finalmente, una mención especial, ineludible, el rol de las universidades. Las tres universidades principales de Tarija, la Universidad Juan Misael Saracho, universidad pública, la Universidad Católica y la Universidad Domingo Savio, han asumido de manera muy comprometida la tarea de proyectar esta experiencia, de darle continuidad, sostenibilidad. Y creemos que esa es una cuestión muy destacable, porque no solamente para el caso de esta experiencia, sino en general, para los desafíos que enfrenta Bolivia, el rol de las universidades debe ser un rol protagónico
fundamental. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, por las palabras. A propósito de universidades, aprovecho para saludar a Francisco Javier Varas, delegado del rector de la Universidad Católica de Bolivia, que también está presente en esta sesión. Bien, es el momento de profundizar nuestro conocimiento respecto a lo que ha sido este proceso precisamente de cohesión o para la cohesión social territorial, y tengo el gusto de presentar a Antonio Aramayo, que como dijo Marisol, fue director de la Fundación Unir Bolivia, pero fue el que esencialmente imaginó, soñó este proceso. Entonces, ¿quién mejor que Antonio nos vaya a presentar la experiencia de Tarija Dialoga? Me permito compartir. Tuco, adelante, por favor, mientras yo voy compartiendo pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, a todas, a todos, con el cariño de siempre a todas las personas que nos conocemos, muchos de los que estamos acá presentes. Evidentemente ha sido un proceso importante, como decía Gabriela, que no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo de IDEA Internacional, del equipo de UNIR, que jugó un rol muy importante, y por supuesto de la cooperación sueca en Bolivia, que nos apoyó en todo este proceso, y esperamos que continúe apoyando esta propuesta que tiene la posibilidad de proyectarse a nivel nacional. Vamos, Gabrielita. En cuanto a las definiciones de diálogo, nos vamos a concentrar en dos que nos han acompañado durante este proceso. La definición de David Bohm, que indica que el diálogo es un acto de pensar juntos y de construcción de significados comunes entre actores individuales y o colectivos, del cual emerge algún nuevo entendimiento. Y la de Luis Diamond, que es para nosotros una definición muy importante, en la medida que también hace una definición, una diferenciación más bien entre diálogo y debate. Y dice que el diálogo es tender puentes que crucen los abismos de nuestras diferencias. El objetivo del diálogo no es defender, sino indagar. Creo que está muy concentrado la riqueza que tiene el diálogo, y sobre todo porque permite la comunicación, porque permite el intercambio, porque permite el reconocimiento del otro diferente. Adelante, Gabriel. ¿En qué circunstancias se establecen los procesos de diálogo? Cuando el tejido social está resquebrajado, cuando hay posiciones polarizadas, cuando las fuentes de tensionamiento tienden a escalar, cuando prevalece el enfrentamiento, cuando se percibe que los intereses son contrapuestos. Adelante. ¿Qué cambios propone el diálogo? De ver a los otros diferentes y separados, a ver a los otros tan ser humano como nosotros. De percibirse a sí mismo como afuera de las situaciones o el problema, percibirse a sí mismo como parte de la situación y el problema. De relaciones fragmentadas a relaciones creativas, acompañadas por la reflexión, por la deliberación, por el diálogo. De aceptación de estructuras y sistemas disfuncionales o desiguales a compromisos de promover cambios. De principio de la no contradicción al principio de la complementariedad. Esto es y aquello también. ¿Cuál es el enfoque dialógico? El enfoque dialógico es como un código de conducta para los practicantes del diálogo. Descubre la calidad particular de la interacción tanto en un proceso de diálogo como en otras instancias, ofreciendo alternativas al uso de la fuerza. Los principios rectores del diálogo son la inclusividad, la apropiación compartida, el aprendizaje, la humanidad, de la que hablaba también Alfonso, las perspectivas de largo plazo. Y los objetivos, lograr el compromiso de participación
de todas las partes del sistema, crear condiciones para el cambio sobre la base de los temas que importan, promover el aprendizaje y facilitar una comprensión más profunda, crear la sensación de seguridad necesaria para lograr apertura de los participantes, promover el compromiso con el logro del cambio profundo y también explorar los supuestos subyacentes, tanto propios como de los demás. ¿Y cuáles son las cualidades? La transparencia, que se hablaba anteriormente, el respeto, la apertura, la empatía, la autenticidad, la paciencia y la flexibilidad. Tipos del diálogo según su propósito. Podemos hablar de encuentro o acercamiento. Los diálogos ciudadanos que llevamos a cabo en Tarija están dentro de este tipo de diálogo, de encuentro o acercamiento, que intentan explicitar supuestos y superar prejuicios y estereotipos. Suelen ser necesarios antes de la realización de otro tipo de acciones en el cual se podría negociar o concertar sobre intereses sustantivos. El de reflexión, en el que estarían inscritos los diálogos de visiones compartidas, que pretenden ser ejercidos de forma colectiva para construir espacios de pensamiento estratégico que promuevan el análisis sobre determinado tema, conflicto. Por ejemplo, el caso de la diversificación productiva que analizamos y discutimos en los procesos de diálogos de visiones compartidas. Y de construcción de consensos, una iniciativa colaborativa y participativa para generar opciones creativas que posibiliten alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias. Se toman decisiones para lograr acuerdos y compromisos entre las partes luego de un proceso de consulta y de deliberación. Tipos de diálogos según su naturaleza. Acá, para ganar un poquito de tiempo, en la medida que tenemos un tiempo restringido, solamente voy a hablar del tipo, no voy a entrar a las características, sino indicar que según la naturaleza pueden haber tipos de diálogos a nivel social, a nivel político democrático, a nivel coyuntural y a nivel intercultural. Adelante. Cuando existen en los procesos de diálogo decisiones sobre problemas complejos, no solamente nos quedamos con la metodología del diálogo, sino que comenzamos a tener como una referencia fundamental los enfoques dialógicos que anteriormente mencioné, que nos permiten utilizar otros medios alternativos de resolución de conflictos. Negociación, conciliación, mediación, el propio arbitraje, y que también está como uno de los aspectos que complementa con el diálogo la deliberación. El diálogo permite la construcción de significados compartidos, como decíamos anteriormente, pero la deliberación también nos permite la argumentación razonada con base en el bien colectivo, la exploración seria de las posibilidades, soluciones, la ponderación de costos y consecuencias, la formación de juicios racionales e informados, y que nos permite llegar a una toma de decisión que se puede acordar durante o antes del proceso con las partes para que sea una decisión a través de la votación, del consenso, de negociación, o que la autoridad consulta y luego decide, o que la autoridad decide e informa. Entonces, todos estos aspectos sí se pueden analizar y se pueden tomar en cuenta en un momento determinado. Lo importante de esto es que la deliberación puede ser un instrumento importante en momentos donde los problemas se complejizan y se necesita de este tipo de apoyo para coadyuvar con el proceso de diálogo propiamente. Adelante. Las etapas del proceso de diálogo son 4.
etapa de indagación, exploración, etapa de diseño, etapa de implementación y etapa de seguimiento. No son lineales, es más bien un avance circular. Estás avanzando y de pronto nuevamente tienes que volver a la etapa de indagación o exploración, o tienes que volver a diseñar, tienes que volver a rediseñar lo que pensabas que era lo importante en un momento determinado, y también en el momento de la implementación tienes que hacer cambios y reajustes, y por supuesto que en la etapa de seguimiento tiene que haber muchísima creatividad, en la que, quién sabe, vamos a tener que volver en un momento determinado nuevamente a explorar, nuevamente a rediseñar, etc. Entonces no es lineal. En esta etapa, uno de los aspectos en la etapa de indagación o exploración fue la identificación de la necesidad de diálogo, que ya explicó Alfonso con mucho detenimiento cómo surgió dentro del proceso del enfoque del GPCC, y que nos permitió llegar a un acuerdo de que sí era necesario trabajar el diálogo. Pero no nos podíamos quedar solamente en que veíamos la necesidad, sino teníamos que hacer una evaluación preliminar. Hicimos una evaluación preliminar rápida en principio. Se detectó algunos rasgos de ingobernabilidad, algunos elementos desconectores, incertidumbres, y luego, una vez que tuvimos esta primera evaluación, también comenzamos a discutir si era el momento de continuar el diálogo o no. Siempre hay que estar pensando en esa situación, porque no es solo decir, hacemos el diálogo y lo hacemos. El diálogo en un momento determinado, si es que forzamos, se puede volver en algo contraproducente. Entonces hay que conocer mucho el contexto. Y ahí es donde vimos necesario hacer una evaluación preliminar, pero más completa, que nos permitió finalmente introducirnos en lo más profundo de la problemática del departamento, permitir obtener hallazgos importantes, efectuar un diagnóstico orientado a que vayamos hacia una propuesta de cohesión social en el marco de los principios de cultura de paz. Trabajamos con 8 campos de observación, ¿no?, para lograr tener un análisis a profundidad sobre la situación en la que íbamos a trabajar. Finalmente, hicimos el diagnóstico que se llama Tarija tras las huellas del encuentro. Y definimos también la pirámide en la que se iba a trabajar, en qué niveles de implementación, cómo íbamos a trabajar los diálogos. Esto lo vamos a explicar después cuando veamos la pirámide de Ledra. En cuanto a las etapas de diseño, la etapa de diseño es muy importante, la conformación del equipo de facilitación, se exploraron tipos de diálogos y herramientas de trabajo, se articulan recursos requeridos, se determinan el desarrollo y la validación del diseño, y se elabora un perfil de la propuesta que tiene que ser una propuesta conceptual, que tiene que tomar en cuenta básicamente propósitos, actores, procesos, acuerdos básicos, recursos requeridos. Se determina quiénes van a ser los convocantes, y en este sentido no dudamos en que los convocantes sean las 3 universidades. Esta decisión la tomamos conjuntamente el equipo de facilitadores que ya fuimos conformando en el transcurso del tiempo, incluso en el momento de la evaluación, de las evaluaciones, tanto de la rápida como de la más completa. Tuvimos el apoyo de un equipo de facilitadores, de personas clave en Tarija, que con su conocimiento, con su expertise, nos ayudaron a adentrarnos en el contexto de una manera muy, muy importante. Se determina también quiénes van a ser los participantes, ¿no? Y ahí también tomamos la determinación de que hay una priorización en los participantes, que sean jóvenes, que sean mujeres, que sean representantes de organizaciones sociales de la comunidad tarjeña. En el caso de mujeres, la participación fue más del 54% aproximadamente, si no me equivoco, pero fue una participación muy representativa, de jóvenes también. Esto también en la medida de que IDEA Internacional trabaja en Tarija con jóvenes y mujeres.
Luego pasamos a diseñar, en esta etapa también diseñamos una estrategia de comunicación, que es importantísima. Apostamos por un perfil bajo, en principio, en la primera etapa, sobre todo en diálogos ciudadanos. Y se fue dosificando gradualmente, preservando un ambiente de serenidad y empatía, que es lo que más queríamos, que haya serenidad y empatía. Sabíamos que estábamos moviéndonos en aguas un poco turbulentas, entonces queríamos evitar ruidos que podrían distorsionar el proceso. Por eso que apostamos en principio por ese perfil bajo y después fuimos dosificando en la medida de que así era necesario cuando ya comenzamos a hablar de visiones compartidas, cuando se hicieron exposiciones sobre la temática de la diversificación productiva, más de unas seis disertaciones muy importantes, y ahí ya comenzamos a invitar a la prensa, a visitar a los medios, etcétera, etcétera, pero fue algo gradual y que fue planificado de esa manera. Luego entramos a la etapa de seguimiento. En la etapa de seguimiento se propone fundamentalmente la sostenibilidad del proceso. La sostenibilidad del proceso, evitar que se convierta en una experiencia pasajera, un fortalecimiento y consolidación de lo que nosotros llamamos levadura crítica o personas clave que son puertas de entrada a la población, que permiten influir en la opinión pública, que deben ser parte de acuerdos para lograr que sean sustentables. Entonces comenzamos a apostar a este grupo de personas con la idea de ir conformando esta levadura crítica. Levadura crítica del tema del cual vamos a hablar posteriormente y nos vamos a concentrar un poquito en la importancia que tiene ir creando un grupo, un equipo núcleo que permita darle sostenibilidad a la propuesta. Y posteriormente también en esta etapa de seguimiento decidimos que el acompañamiento técnico de IDEA Internacional y de UNIR estén presentes en todo el proceso y en todo lo que viene, porque la idea es continuar trabajando en Tarija y con el apoyo de las universidades, como se dijo anteriormente, de los facilitadores y de los participantes, y también dentro de esta idea de ir creando, de ir posibilitando la sostenibilidad de la propuesta. Adelante. ¿Qué objetivos se propuso para trabajar diálogos ciudadanos y visiones compartidas? Coadyuvar a una visión compartida, constructiva de desarrollo del departamento de Tarija, así como de entendimiento mutuo, sustentados en la pluralidad y la participación ciudadana, la información especializada y la promoción de una ética política. Revalorar el diálogo en la sociedad tarijeña para el reconocimiento, relacionamiento y encuentro consigo mismo y con otros, propiciando espacios donde los diferentes se reconozcan y convivan en función de sus propias diferencias socioculturales. Desarrollar espacios de encuentro, reflexión en la perspectiva de lograr desde la diversidad visiones comunes sobre aspectos trascendentales para el departamento, incidiendo en promover la participación de colectivos de mujeres, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. Adelante. Esta es la ficha técnica de los diálogos ciudadanos y de visiones compartidas. Lo importante es destacar que hubieron más de 300 personas que participaron. La cantidad de sesiones fueron 7, 5 de diálogos ciudadanos, 2 de visiones compartidas. Los convocantes fueron las universidades, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Privada Domingo Sabio. Alfonso también se adelantó indicar la importancia que tuvo esta decisión. Fue vital, porque nos permitió tener el consenso de los participantes. Muchos de ellos incluso nos manifestaron que si posiblemente hubiera sido otra instancia la que convocaba,
no hubiera tenido esa repercusión, y algunos de ellos decían, nosotros ni siquiera hubiéramos asistido. Entonces, yo creo que fue un acierto fundamental el contar con la participación de las 3 universidades, el apoyo técnico de IDEA UNIR y el financiamiento de la cooperación Suecia en Bolivia, a la cual agradecemos profundamente. Los diálogos ciudadanos fueron de acercamiento, como dijimos en un momento determinado. Era para acercarse, para conocerse, reconocerse, saber que existen diferencias, que no todos piensan igual y así tiene que ser, que existen diferencias en el pensamiento, pero que también existe la posibilidad de compartir. Es decir, tenemos la posibilidad de tener el coraje de reconocer las diferencias y más aún de tener el coraje de reconocer los puntos en común. Entonces, esto fue muy importante para realizar este trabajo. En las conclusiones del nuevo modelo económico, que se llevó a cabo después de 6 exposiciones muy importantes a través de expositores muy calificados en la temática, pudimos llegar a estas conclusiones. Primero, realizar un cambio de matriz productiva como un aspecto fundamental del desarrollo presente y futuro de Tarija. Hubo una autocrítica muy coincidente casi en todos los participantes. El departamento no supo aprovechar la bonanza del gas. Es imprescindible superar la visión rentista para ingresar en la economía diversificada. El departamento vive una grave recesión económica. Necesitamos salir de una dependencia del gas. Perfilar una visión estratégica del desarrollo. A nivel subtropical, cítricos, caña de azúcar; a nivel de valles, uva, vinos, inganis, frutícola, quesos, turismo; a nivel de Chaco, ganadería, petroquímica, oleaginosas, energía; a nivel provincia O'Connor, forestación, turismo, horticultura; a nivel de la zona andina, camélidos y turismo, que generan muchas esperanzas. En conclusiones, en el marco del nuevo modelo, también se indicó que es importante apostar por el emprendimiento privado con la inclusión de diferentes sectores sociales, no solamente del empresariado, sino de otros sectores sociales, de cambiar el gas por agua como instrumento generador de desarrollo económico y no como fuente de renta. La estrategia que fue presentada en estas exposiciones tiene en el centro la ampliación del riego para la producción para el 2025. Se alcanzaría una cobertura mayor de 33.000 a 54.200 hectáreas, aptas solo en el Valle Central, con el objetivo de desarrollar productos de alto valor, como los arándanos, los cítricos, la cadena de uvas, vinos y singani. Otro aspecto importante como conclusión fue que es una propuesta integradora, los megaproyectos entre el Estado y la iniciativa privada, la educación y la ecología transversales indispensables para la construcción de un nuevo modelo económico, y que Tarija necesita recuperar el diálogo como medio de encuentro hacia la construcción de un nuevo horizonte común que contribuya a la construcción de un modelo económico sostenible. Esas fueron las conclusiones en el marco del nuevo modelo económico. Y las conclusiones generales del proceso, tanto de diálogos ciudadanos como de visiones compartidas, las podemos resumir de esta manera. En este marco, el proceso de Tarija dialoga. Desde el encuentro, un horizonte compartido se constituyó en una respuesta oportuna y eficaz para tender puentes y restablecer las relaciones entre los habitantes de Tarija, fortalecer las habilidades dialógicas de un grupo de actores clave que se constituya en levadura crítica necesaria para la conformación de una plataforma transformativa, contribuir a través del fortalecimiento de la práctica dialógica a mitigar los efectos nocivos de la polarización en el tejido social de Tarija, generar condiciones mínimas y necesarias que permitan cambios significativos y sostenibles que incidan en el contexto, y construir una agenda de diversificación productiva en el departamento. Anteriormente hemos hablado, ¿estoy bien en tiempos, Gabrielita? No te escucho.
Bueno. Sí, Tenemos... 5 minutos, Tuco, por favor. Perfecto. Tenemos acá la pirámide de actores de Jean-Paul Ederach. Es un teórico de la conflictividad muy importante y que como institución, como fundación, hemos seguido continua y permanentemente. Hemos tenido reuniones también con él. Nos ha enriquecido mucho en todo el proceso teórico y conceptual que se ha ido elaborando en la fundación. Y él propone esta pirámide. Es una pirámide para trabajar a nivel de representantes, de personas que toman las decisiones, en los niveles intermedios, donde pueda existir confianza, conexión, que pueda realmente encontrarse la posibilidad de interrelacionamiento. Es un nivel intermedio muy importante, y el nivel de base de energía social. Nosotros nos hemos concentrado para los talleres fundamentalmente en este nivel intermedio y en el nivel de base de energía social, que tienen relacionamientos muy continuos, muy permanentes, pero tampoco nos hemos descuidado estos niveles de decisión. Hemos tenido reuniones, han participado también en los diálogos de visiones compartidas, hemos tenido relacionamientos, porque no es preciso aislarnos de ninguno de estos niveles, sino hay que tener un interrelacionamiento continuo y permanente, y nos concentramos acá. Y acá es donde comenzamos a ver quiénes son los quiénes estratégicos dentro de todo este contexto de trabajo que hemos tenido durante todo este proceso de trabajo. ¿Quiénes son las personas clave, como decíamos anteriormente? A esas personas clave también se les llama la levadura crítica, que nos va a permitir hacer la masa, a crecer y darle sostenibilidad a la propuesta de enfoques dialógicos en Tarija. En esta propuesta, aquí presentamos una telaraña. Una telaraña que significa, que simboliza la plataforma o la red que vamos a formar en Tarija. Vamos a formar una plataforma o red. Pero para formar esta plataforma y red, vamos a trabajar primero con un equipo núcleo. En este círculo verde, ¿no es cierto? Anclaje base, la levadura social estratégica. Porque son unas pocas personas estratégicamente conectadas, tienen mayor potencial para estimular el crecimiento social de una idea o proceso que grandes cantidades de personas. Pero no podemos quedarnos acá, en este equipo núcleo. Tenemos que ir creciendo, tenemos que tener anclajes intermedios, anclajes externos. Estos anclajes los vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos efectuando diferentes tipos de relacionamiento o enfoques dialógicos en Tarija, de acuerdo a lo que se vaya decidiendo, de acuerdo a las solicitudes que vayan llegando y que el equipo núcleo vaya procesando. Entonces, es fundamental responder a estas situaciones también concretas y prioritarias que den respuestas a la problemática del actual contexto, que permitan darle consistencia al proceso dialógico. Finalmente, en el transcurso de estos últimos días, hemos tenido reuniones con las universidades, hemos tenido reuniones con los facilitadores, hemos tenido reuniones con los participantes y hemos ido analizando, discutiendo. Esta es una propuesta que todavía hay que seguir discutiéndola, hay que seguir reflexionándola, pero es una base para esta reflexión que se tiene que hacer en el equipo núcleo y después compartir con los otros niveles que está formada esa telaraña de la que hemos hablado. El objetivo general es conformar el equipo núcleo de la iniciativa Tarija Dialoga, que permita tender puentes y contribuir a restablecer las relaciones colaborativas entre los habitantes de Tarija, generando condiciones necesarias orientadas a cambios significativos y sostenibles. Y con dos objetivos específicos: darle continuidad y sostenibilidad al proceso de diálogo, en la perspectiva que el proceso dialógico y el enfoque de multidimensionalidad de la pobreza orienten la construcción de un plan de desarrollo departamental, adecuar un enfoque dialógico a la realidad actual como una forma de relacionamiento alternativo que permita abordar temas sustantivos
que enfrenta el departamento de Tarija. Con esto terminaría. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por la presentación. Ni duda cabe, los procesos de diálogo tienden a desarrollar cambios en 4 dimensiones. La primera, la individual. La segunda, la relacional, cómo nos relacionamos con otras personas. La tercera, la cultural, los constructos culturales que vamos construyendo, que se asientan a veces en prejuicios, en estereotipos y que toca de construir para finalmente alentar hacia una incidencia al nivel de la estructura. Y el proceso Tarija Dialoga precisamente tocó estos 4 cuadrantes que Wilber propone para abordar procesos dialógicos, como mencionaba Antonio. Bien, voy a dar ahora paso a la voz de las y los participantes que fueron parte de los procesos de diálogo. Vamos a dividir en 2 momentos el conocer la experiencia. El primero a partir de un video corto de 5 minutos que nos va a relatar precisamente cómo han sentido y han vivido el diálogo las y los protagonistas. Diego, por favor, adelante para compartir el video. ¿Cómo entendernos entre quienes pensamos distinto? ¿Qué nos divide? ¿Qué nos une? ¿Cómo podemos reencontrarnos? Estas son las preguntas con las que se inicia el diálogo, que empieza por reconocer al otro, valorar nuestra diversidad y así construir juntos. El diálogo permite reencontrarnos y amplía nuestros horizontes compartidos, y Tarija lo ha demostrado. ¿Por qué es importante el diálogo para el departamento de Tarija? La participación de la universidad considero que es fundamental. No está corriendo Diego, por favor, si podemos nuevamente comenzar o desde acá lanzamos. Otra vez vamos a intentar, por favor, disculpas, no estaba corriendo el video. Ahora sí, vamos a intentar nuevamente para volver a lanzar el video. Solamente me adelanto a relatarles, son participantes que han estado presentes en las 7 sesiones de diálogo. La selección de las y los participantes ha buscado precisamente mostrar los principios que tiene el diálogo desde la pluralidad, la inclusividad, la representatividad también, y es así que están presentes voces que van desde el nivel productivo, desde el nivel social, también cultural, y son esas voces las que han sido incluidas en este corto video que les vamos a presentar. ¿Es posible ahora o damos pie a Mariel y a Jorge Blanco? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces vamos a resolver este tema, después vamos a lanzar y de todas formas, como les anticipaba, tenemos 2 momentos para conocer la experiencia de primera voz del proceso Tarija Dialoga. Y voy a invitar precisamente a Mariel Paz para que pueda comentarnos desde su experiencia de facilitadora, de impulsora de este proceso, que nos pueda dar su visión respecto a cómo comprende, entiende el proceso Tarija Dialoga. Adelante, Mariel Paz, que como ya lo dijo María Soledad Quiroga, ella es defensora, activista, comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, y un orgullo tenerte acá, querida Mariel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme. Miren, cuando ustedes me hacían la invitación a hacer este comentario, esta participación hoy, yo me recordaba de las experiencias de participación en diálogos que sucedieron en una Tarija enfrentada y polarizada durante la primera década del 2000, cuando mucha gente pensó que el boom del gas le cambiaría la vida. En esa experiencia de hace bastantes años, en muchos diálogos he escuchado voces me impactaron, las de las familias que no tienen techo propio, las voces de la gente desocupada, sin trabajo, y las voces de los enfermos renales. Estas experiencias de diálogo han sido casi siempre en el marco del conflicto ya desatado. O sea, es la experiencia opuesta a la experiencia que ha desarrollado UNIR. Casi siempre
ese conflicto pudo ser prevenido con un diálogo oportuno. Y en todos esos diálogos, el denominador común era la desconfianza a las autoridades y las medidas extremas que antecedieron a las mesas de diálogo. De esas experiencias a mí me queda claro que la experiencia que ha llevado adelante UNIR, Idea Internacional y las universidades es fundamental. ¿Por qué? Porque nunca nadie debería tomar medidas extremas para lograr un diálogo, ni tener una mediadora, como fue mi caso, para hacer efectivo el diálogo. El diálogo debería ser siempre oportuno, fluido, sereno, honesto. Y por eso me genera mucha esperanza esta iniciativa que estamos escuchando hoy. Y con esta iniciativa, con este proceso de los diálogos que nos ha contado nuestro querido Antonio Aramayo, se ha dado, yo creo, un paso fundamental que de ningún modo debe ser el resultado final de un proceso, sino más bien el primer paso para continuar avanzando con una convicción muy fuerte de la necesidad de dialogar siempre, inagotablemente, ¿no? Yo creo que el diálogo en la construcción de un país, en la construcción de una sociedad, de una región, es infinito. Nunca tendrá un punto de cierre, un momento final. El libro Tarija Dialoga nos muestra tanto el proceso como el resultado del diálogo. Y yo coincido totalmente con quienes escriben este documento. El proceso es fundamental. El proceso es un objetivo en sí mismo cuando estamos hablando de diálogo. En lo que sigue yo apunto algunas ideas que pueden complementar los principios de diálogo que expresa el libro. Yo creo que es importante que Tarija dialogue por fuera de la dependencia de las estructuras político-partidarias. Y eso no significa despojar al diálogo del componente político. Es necesario hacer diálogo político, pero un diálogo político por encima de los partidos, pero con ellos incluidos. Eso significa contar con unas voces y unos liderazgos ciudadanos tan potentes que contribuyan a imponer el interés común sobre todos los demás intereses. Es decir, potenciar esa levadura crítica de la que nos habla Tarija Dialoga. Con esto, yo recuerdo una huelga de hambre de las voluntarias de la Liga del Quemado. Hace más de 15 años ocurrió esta huelga de hambre y ellas en ese entonces se habían propuesto la refacción de la sala del quemado del hospital y presentaron muchas cartas a las autoridades, nadie las escuchaba, hasta que hicieron una huelga de hambre. Casi todas eran mujeres mayores, alrededor de los 65, 70 años. Con la huelga lograron el diálogo y lograron la refacción de la sala del quemado que ellas demandaban. Y luego, ya muchos años después, en 2017, el Hospital San Juan de Dios inauguró su pabellón del quemado. Con este ejemplo, yo quiero destacar la potencia de esas voces ciudadanas que logran anteponer el interés común. Entonces, no existe fuerza más convincente que un reclamo de justicia, ¿no? Este ejemplo de la Liga del Quemado me lleva a mí a otro punto siempre en materia de diálogo. Y es un punto que destaca también el libro Tarija Dialoga. Hay un severo déficit de participación ciudadana en la priorización de las obras, de las políticas y los presupuestos públicos. Esto no es otra cosa que una ausencia de diálogo entre las instituciones del Estado en cualquiera de sus niveles, llámese gobierno municipal, gobierno departamental o gobierno nacional, y las organizaciones de la sociedad civil. La página 33 del libro que
que se está presentando dice de manera muy cabal lo siguiente, y es una frase con la que yo me identifico. Los servidores públicos locales restringen la participación de la sociedad civil organizada en la formulación de políticas y estrategias. Esto es muy evidente. Otro ejemplo de esta deficitaria participación ciudadana en las políticas públicas fue una experiencia de 2018 para lograr una alerta departamental para frenar el feminicidio. En 2018, en Tarija vimos cómo una mujer o una niña era asesinada en promedio de una muerta por mes en Tarija. Desde el inicio de esta ola de violencia sin precedentes, las organizaciones de derechos humanos demandamos a las autoridades la implementación de medidas de emergencia. Luego de muchas cartas, marchas, movilizaciones, a fines de 2018, con 12 mujeres asesinadas en los registros, se emitió una ley departamental de alerta contra la violencia. Esta experiencia muestra que la sociedad civil muchas veces está a la vanguardia en la detección de necesidades en materia de políticas públicas. Y por eso los puentes tendidos y expeditos para dialogar, deliberar, construir política pública le hacen bien tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos y a los políticos. Creo que esta es una conclusión importante del documento que estamos conociendo hoy. Bueno, la experiencia de diálogo que se ha llevado a cabo es una experiencia de diálogo ideal, en términos de que no ha mediado en este proceso una urgencia inmediata, una demanda urgente de ser atendida, y se ha propuesto y ha logrado ser un diálogo horizontal. El desafío que nos deja esta experiencia y del que nos tenemos que hacer cargo es hacer sostenible este proceso con agendas estratégicas que nos ayuden a evitar estos diálogos conflictuados y beligerantes de los que he dado testimonio minutos antes. Entonces, para terminar, yo diría, nos espera un largo camino por avanzar. Apropiarnos de esta cultura dialogante, hacer que los procesos de diálogo se traduzcan en acciones concretas y reales, para que podamos demostrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, por qué es importante el diálogo. Nos hace falta construir la confianza mutua y lograr que cuando el diálogo se produzca, los desiguales se sienten en una mesa como iguales. Entonces yo agradezco otra vez que me hayan invitado, me siento muy contenta y muy esperanzada. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Mariel, además, siempre en las visitas que hacíamos a Tarija, nos daba unos lineamientos estratégicos social que le han dado sin duda un plus al tener esta mirada inclusiva, sensible respecto a esos detalles y desde la acción sin daño tomar con base a esas sugerencias decisiones. Bien, tengo el gusto de presentar ahora a Alfonso Blanco. Alfonso Blanco es el director del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua, pero además una persona muy comprometida con lo que ha significado este proceso. Entonces, Alfonso, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Gabriela, y un saludo a todos los que estamos en esta conversación. Creo que no hay... Bueno, primero agradecerles por permitirme compartir algunas opiniones sobre el documento. Creo que no es necesario profundizar más en lo que ha sido la fase del diagnóstico. Pero sin embargo hay algunos temas que debemos tener presentes todo el tiempo y que es parte de lo que creemos los tarijeños, ¿no? O sea, hay muchos temas comunes, temas como que, por ejemplo, datos que nos indica el documento que más del 90% de profesionales no tiene empleo estable, ¿no?
datos que saltan a la vista, o los 5.500 millones de bolivianos del año 2014 de ingresos que nunca antes Tarija tuvo en su historia, o que más del 50% de los jóvenes realmente no tienen empleo. Entonces, son datos que nos muestran la crisis. Hay una muy buena descripción en la primera parte del documento, una muy buena descripción de la crisis económica, política, socioinstitucional, ¿no? Los conflictos que en realidad una descripción del tema de la crisis económica que ha acarreado tanto conflicto y tanta desazón en la sociedad tarijeña. Un tema también de la fase del diagnóstico que es importante es que nos muestra, a pesar de que el imaginario colectivo popular para la exportación fuera de Tarija, que es una sociedad hospitalaria, que lo es sin duda, ¿no es cierto?, o con poco conflicto, ¿no es cierto?, una sociedad pacífica, pero también nos muestra una sociedad altamente politizada, donde el conflicto político está a flor de piel, ¿no? En este momento, por ejemplo, bueno, tenemos una batalla política en todos los ámbitos acá en el departamento. Ha pasado recién la elección nacional y ahora tenemos elecciones subnacionales y bueno, Tarija se ha convertido en un campo de batalla. Sabemos que es igual en el resto del país, pero aquí realmente creo que es muy, muy importante. ¿Y cómo se explica también esto? Y decía yo que contrasta un poco con ese ideal de subdesarrollo y felicidad de los años 70 de nuestro amigo Billy Bluske, ¿no? De ese libro emblemático, ¿no? Que creo que por lo menos la mayoría de los tarijeños seguramente lo hemos leído, aunque sea de manera obligada en el colegio. Pero bueno, porque quienes manejan la economía del departamento, que eso es el principal ingreso, son los políticos, porque los ingresos vienen del sector público. Los 5.500 millones de bolivianos del año 2014 han venido por la gobernación, ingresos a la gobernación, los municipios y las universidades. Ese es el ingreso más importante. Y muy, muy por detrás está obviamente la agroindustria, también emblemática, importante, que es la cadena de uva, vino y Singani y alguna otra agroindustria en el departamento. Entonces, por eso es que de alguna manera se explica que sea una sociedad que tenga una politización tan alta y una conflictividad política importante, ¿no? En la parte del diseño también se describe en el documento, y a mí me ha tocado estar en esa fase de discusión y de reflexión de cómo iba a ser un gran acierto que se ha tomado, obviamente la decisión que se tomó, de que sean las universidades los interlocutores. ¿Quiénes podían convocar? Recordarán a Alfonso Tuco, bueno, y los colegas de IDEA y de UNIR, que discutíamos, ¿a quién no le vamos a creer pues a los políticos, no le vamos a creer a las instituciones públicas manejadas por los políticos? Entonces, sin duda, las universidades debían ser y fueron los interlocutores válidos en su momento, ¿no? Entonces, luego, bueno, ocurrieron los diálogos, claro, y debíamos definir también qué temas íbamos a tratar de que a partir del temas como el diseño autonómico, el pacto fiscal, la reforma de la justicia, derechos humanos, el tema de las desigualdades, el tema del feminicidio. Mariela ha abundado ampliamente en esto, en el tema de los derechos humanos, un tema muy importante y pendiente aún acá, y el tema de la reactivación económico-productiva y la generación de empleo. Entonces, la discusión también en ese momento, el diálogo en ese momento fue, empecemos por los temas que realmente nos unen y no los que potencialmente nos podían conducir a discusiones o a situaciones de las que podríamos no haber salido con acuerdos, ¿no? que era lo importante en ese momento. Entonces, el tema de la reactivación económico-productiva, la diversificación económica, el cambiar
gas por el agua, ¿no es cierto? Que es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo atrás. Nos vuelve muy vulnerables, la economía del departamento muy vulnerable a los cambios, en este caso de los commodities, del precio de los commodities, en este caso del gas, ¿no es cierto?, que es nuestro principal ingreso, y debemos diversificar la economía tarijeña. Entonces, eso salió muy bien. Realmente hay que reconocer que fue un acierto hacerlo de esa manera, y como que posteriormente se invitaron a profesionales, académicos, a las universidades, a diversas instituciones que en su momento estaban trabajando propuestas y que siguen trabajando propuestas para la reactivación económico-productiva. Tal es así que el diálogo coincidió con la construcción de lo que se llama ahora el nuevo modelo económico para la reactivación económica productiva, la diversificación productiva del departamento de Tarija. Es una política departamental que está basada en el riego eficiente, en el uso del agua eficiente, para productos de alto valor, para mercados nacionales, pero también y sobre todo para mercados internacionales, ¿no? En una suerte de alianzas público-privadas, mejorando la legislación existente, que es algo que en realidad no únicamente lo estamos proponiendo o lo vamos a implementar los tarijeños o los bolivianos, sino es algo que ocurre en el mundo hace mucho tiempo con bastante éxito. Entonces, las proyecciones que tenemos son muy alentadoras, ¿no? Para ir resolviendo de alguna manera un tema fundamental y en el que hemos coincidido todos que es un tema que tenemos que abordar de manera integral, que es la reactivación económica y la generación de empleo. En eso hemos coincidido realmente todos. Entonces, pero bueno, coincido con lo que decía Mariel también, el diálogo tiene que ser constante, permanente, y bueno, hasta ahí llegamos al 2019. Luego vino la crisis política, ¿no? El gobierno, bueno, Evo Morales se tuvo que ir después de 14 años abruptamente, una crisis en todo el país, obviamente en Tarija también, y vino la pandemia, ¿no? 2019, todo el 2020, vino la pandemia, y nos encontramos en este momento, analizando este documento, y la situación no ha cambiado. Si volvemos a hacer el diagnóstico, con seguridad vamos a confirmar lo que se dice en el diagnóstico, pero además se ha profundizado el tema del aspecto fundamental que habíamos tomado como el elemento común, el hilo conductor, que es la reactivación económica productiva, sigue siendo vigente, por supuesto, ya avanzado, pero además es en lo que estamos, es el tema al que le estamos apostando y es el sueño de los tarijeños, ¿no? La reactivación económica productiva. Sin embargo, bueno, la tendencia y la crisis se ha profundizado, más aún por la crisis política o por la campaña política que estamos afrontando ahora. Entonces, yo les quiero comentar, y con esto voy a terminar, no sé cómo estamos con tiempo, Gabriela. Yo les quiero comentar, en 2 minutos, yo les quiero comentar que a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia, a pesar de las condiciones que no eran y no son las mejores condiciones para el desarrollo de la propuesta de reactivación económica productiva, se ha avanzado, ¿no? A nivel de diversas instituciones, con la gobernación, los municipios, el sector privado, se ha venido construyendo alianzas y acuerdos con empresas nacionales, pero también internacionales, justamente para promover la agroindustria local para la exportación. Tenemos en este momento una crisis económica que va a ser aún peor, y no quiero que nos alarmemos tanto, pero es una realidad. Los tarijeños conocemos lo que siempre pasa. El 15 de diciembre se abre la frontera con Argentina. Ya estamos inundados de productos argentinos que afectan la agroindustria local, lo que hace aún más evidente todavía la imperiosa necesidad de pensar en mercados externos para traer capitales frescos, ciencia, tecnología, al departamento, y obviamente generar ingresos para mejorar la calidad de vida, ¿no? Acabamos de ver además un titular que dice que nuevamente el gobierno nacional tomó la decisión de restringir exportaciones de algunos productos del país, ¿no? Eso ya sabemos, eso genera también inseguridad, ¿no es cierto? Es un tema que seguramente se va a discutir mucho, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que hemos avanzado y estamos avanzando
en el marco de alianzas público-privadas. Estamos avanzando en este proceso de la construcción de un nuevo modelo económico basado en la agroindustria, basado en el riego eficiente, en el uso eficiente del agua, para productos de alto valor con menos impacto ambiental y para la exportación. Entonces, no todo es negro, ¿no es cierto? Los diálogos, realmente el diálogo, en el caso, y hablo desde el punto de vista del gobierno departamental, de lo que a mí me toca trabajar, ser parte de esta propuesta departamental, hemos trabajado este diálogo en un momento preciso y nos ha ayudado mucho. Bueno, gracias. Gracias, Alfonso. Gracias por tu compromiso permanente. Además, él ha estado no solamente en la fase de diseño, sino también de implementación, y ahora que estamos en la etapa de sostenibilidad que hemos iniciado precisamente hace poco. Bien, ahora sí, también queremos presentar las voces que han sido parte de los procesos como tal de estas 7 sesiones. Y entonces le voy a pedir a Martín que por favor pueda compartirnos el video cortito respecto a las experiencias de primera voz, de primera mano, para conocer qué representa el diálogo para las y los participantes. Adelante, por favor, Martín. Vamos con el audio. Los audífonos. Ahora sí. No. Definitivamente. Estamos con algunos problemas técnicos, tecnológicos, que no están haciendo posible poder transmitir el video. Ahora creo que entendernos entre quienes pensamos distinto. ¿Qué nos divide? ¿Qué nos une? ¿Cómo podemos reencontrarnos? Estas son las... Sí, bien, vamos a dejar para el final, de todas formas. Es importante decirles de que estos materiales igual van a estar en nuestras redes sociales para poder compartir, ¿ok? Hemos presentado precisamente, y los comentarios que se han desarrollado son respecto al libro Tarija Dialoga. Aquí está la versión impresa. Vamos a llevar ejemplares a Tarija, de manera que las personas que quieran un ejemplar, la versión ejemplar, puedan acceder. Pero al mismo tiempo, y ahora lo vamos a hacer, vamos a compartir el link del libro donde los que estamos acá presentes puedan descargar la publicación y así van a tener la mano. Ahora sí, voy a pedirle a el ingeniero Gonzalo Gandarillas para que por favor pueda dar las palabras. Él es rector de la Universidad Juan Misael Saracho y nos va a transmitir su experiencia respecto a lo que ha sido el diálogo desde el lado de institución convocante, que es la Universidad Juan Misael Saracho. Adelante, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En realidad me encantaría saludar uno a todas aquellas personas queridas y comprometidas de la ciudad de Tarija y por supuesto a aquellos expertos que colaboraron ingresando a esto que significaba Tarija Dialoga. Voy a limitarme a saludarla a doña María Soledad Quiroga porque fue parte de lo que significa la Fundación UNIR y por supuesto a don Alfonso Ferrufino, quien con ayuda de Suecia y IDEA Internacional pues hicieron que este emprendimiento llegue a donde nos encontramos ahora. Saludar particularmente a nuestros pares rectores y a sus representantes y por supuesto a todas aquellas caras conocidas y comprometidas, Mariel, Alfonso entre ellos y a muchos que estoy viendo ahí y que no quiero individualizar para no tener que olvidarme de alguno. Tarija Dialoga. Tarija Dialoga es un nombre muy sugestivo para esta región. ¿Por qué razón? Porque me hubiera gustado sintetizar todo lo que hace Tarija en el transcurso de estos tantos años que ya tengo y menos por vivir. Porque Tarija en realidad no dialoga, Tarija conversa, Tarija riñe, es decir, se entabla en riñas bizantinas
que desgraciadamente nos han llevado a que de un tiempo a esta parte nosotros tengamos que agarrar y decir, necesitamos dialogar, pero dialogar con la verdadera extensión de dialogar. Es decir, dialogar con aquella palabra que tiene etimológicamente el afán de discutir, pero de discutir con fines de provecho. Transcurría el primer semestre de 2019 y visitan en este lugar donde yo estaba, donde estoy sentado ahora, el grupo de UNIR y el grupo de IDEA. Qué problemático. Realmente estábamos en puertas de una elección, estábamos en puertas de un conflicto que al final se dio y ustedes querían dialogar. Y yo me encontraba altamente preocupado para que este diálogo, que me parecía muy provechoso, no tenga ese sesgo político. Hablamos con nuestros pares rectores y nosotros dijimos, las personas que vienen son gente de amplia trayectoria y, por supuesto, expertos. Las universidades deben de cumplir su rol. Y por eso mismo asumimos esa responsabilidad. La responsabilidad de cumplir como universidad ese rol social, ese rol de tratar de incursionar en aquella conversación que tenga fines, en aquella charla que no sea bizantina, en aquella conversación que no tenga riñas, en esa conversación que realmente saque algo de provecho. Y para eso había necesidad de recurrir a personas expertas, iniciar diálogos con propósitos definidos. Resulta que es muy poco probable en Tarija. Conversamos, es más, reímos mucho, somos buenos anfitriones, pero cuando tenemos que dialogar para tratar de progresar, empezamos nosotras a confrontar ideas. Y eso hace que realmente ustedes hayan aportado muy favorablemente para llevarlo con cierta expertise y mucha habilidad aquel diálogo a lo que llegó a ser. Tarija dialoga. Y Tarija dialoga y debe de seguir dialogando. Ya dije y lo vuelvo a repetir, dialogar no es una charla, dialogar no es una riña, dialogar es una discusión productiva. Y por eso es que se dialoga para crecer, no para sucumbir. Estamos en medio camino, hay que concluir con este desafío, pero hay que ponerse también la etapa. ¿Cuándo vamos a concluir? El diálogo no concluye. El diálogo es algo que nos ha dado Dios para que nosotros podamos conversar y confrontar ideas como personas razonables. Y es esto lo que queremos decirles nosotros a ustedes, con la satisfacción puesta y por supuesto con el agradecimiento a aquellos que iniciaron el emprendimiento, a Antonio, a Gabriela y por supuesto a los facilitadores. Tarija necesita dialogar, Tarija necesita seguir dialogando, porque estamos convencidos que con el diálogo vamos a generar nuevos líderes. Hoy estamos en puertas de una nueva elección. ¿Y qué es lo que primero nos ponemos al frente? Es que los líderes son los líderes del pasado. Son aquellos líderes que en cierta oportunidad ellos asumieron una responsabilidad y quieren continuar asumiéndola. ¿Pero por qué quieren continuar asumiéndola? Porque no tenemos líderes nuevos en Tarija. Se deben dar los cambios generacionales, se deben dar la renovación de líderes y, por supuesto, estos nuevos líderes vendrán con ideas nuevas y, como dijo Alfonso en algún momento, Alfonso Blanco, estos nuevos líderes serán aquellos que encaminen nuestra reactivación. La reactivación económica es un desafío, pero la reactivación social tal vez sea un desafío mayor. El poder conversar sin confrontar, esto tal vez sea un desafío mayor. Y este fue el emprendimiento que ustedes nos han ayudado a encarar desde abril de 2019 hasta ahora. Han pasado 2 años y fracción. Evidentemente, hemos llegado a avanzar profundamente en esto que significa el diálogo. Pero vale la pena también preguntarse, ¿a cuántas personas hemos llegado? Antonio lo dijo muy bien, 300 personas. ¿300 personas son suficientes? 3.000 son insuficientes. 30.000 son insuficientes. Y por lo tanto, nosotros queremos dialogar entre tarijeños. Nosotros queremos conversar para prosperar.
y para eso estarán presentes las universidades. Un saludo particular a Virginia, la rectora de la Domingo Savio, al ingeniero Loaiza, al licenciado Loaiza, el rector de la Universidad Católica, y a través de ellos comprometerme, yo también, como la tercera universidad, la Juan Michel Saracho, para decirles a ustedes con todo cariño, las universidades han cumplido su rol, pero seguirán cumpliendo el rol que les ha comprometido la sociedad. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Gandarillas. Y ni duda cabe acá no solamente el rol de las instituciones, sino la voluntad de las personas que han sido partícipes ha sido fundamental. Y no solamente ha sido voluntad, sino creer en la propuesta y en sus palabras, no solo de ahora, sino del pasado. Nosotros nos hemos encontrado reflejados y con la suficiente fuerza para continuar. Quiero agradecer también a quienes a partir del chat han estado enviando sus comentarios, felicitando la iniciativa, haciendo eco de las palabras de los expositores, de los comentaristas. Y también Jesús dice, no se olviden por favor compartir el link del libro para obtener el libro. Entonces, en este momento ya mis compañeros están compartiendo link en Zoom, link y también en Instagram para que puedan descargar directamente el libro. Y también quiero decir que un día no hay primera, segunda ni tercera sin poder concretar. Entonces, ahora sí, vamos a intentar. Este es un intento, a ver si sale. Vamos a conocer con el gentil auspicio de Martín para que nos pueda compartir el video. Adelante, por favor. Ciertamente tenemos problemas de audio críticos, pero va a ir tomando está rendereando, entonces a medida que se va presentando el video, se va a presentar el audio. Un momentito, por favor, me explican acá. El diálogo permite reencontrarnos y ampliar nuestros horizontes compartidos. Y Tarija lo ha... Bien, gracias. Intento no consumado, lo haremos la siguiente vez y muchísimas gracias de todas formas por el esfuerzo al equipo que está detrás de la organización. De encarar... Ahora sí se escucha. Es el proceso más importante en toda la actividad que se desarrolla en cualquier instancia, debido a que en los últimos tiempos se ha dejado de lado esta actividad. Prácticamente es una propuesta de conciliar prácticamente los diferentes pensamientos en una sola visión, y esa sola visión que tiene que ver con el desarrollo de Tarija. Nos ha interesado, hemos analizado a nivel de nuestro comité académico, nuestro comité corporativo en la universidad, hemos analizado y hemos tomado la decisión de participar en este proceso. Nuestro rol en el proceso era importante que se ejercerlo, participar en ambientes que no ha habido ningún condicionamiento más allá del aperturarnos, del abrirnos al diálogo, al escuchar al otro. Aperturarse al diálogo es abrir caminos, tender puentes, es lograr que una sociedad se entienda a través de la confrontación de ideas y síntesis que pueden resultar en nuevos caminos. Las universidades se deben a la sociedad. En ese sentido ha sido una iniciativa muy importante por parte de la Fundación UNIR, IDEA,
que en forma conjunta con las universidades hemos encontrado un espacio para crear esos diálogos, para la cohesión social. Creemos de que la levadura que se deja es un paso muy importante, de compromiso asumimos todos, pero es también nuestra responsabilidad poder tener la capacidad de sumarnos. Primero está la gente y creemos nosotros de que la gente tiene que ser partícipe de este proceso. ¿Cómo una comunidad, región o departamento puede generar acuerdos sobre su desarrollo humano y sostenible? A través de diálogos ciudadanos y visiones compartidas, Tarija así lo ha hecho y ha logrado construir propuestas sobre el modelo de desarrollo socioeconómico productivo del departamento, más allá del gas. El año 2019, el departamento de Tarija, con una participación plural de organizaciones, sectores y entidades, realizó un proceso de diálogo para compartir propuestas sobre la diversificación productiva más allá del gas. El camino recorrido, su valor. Nos ha invitado y se nos haya convocado a una agenda de desarrollo, ¿no? Es poco común, por ejemplo, que a las poblaciones con diversa orientación sexual e identidad de género se los convoque a participar de agendas así, economía, aspectos políticos, entre otros, ¿no? Se ve una corriente de pluralidad y diversidad en todos los espacios sociales en Bolivia. Lo que interesaba más era el tema de un modelo educativo, que tan importante es generar sociedades inclusivas. El diálogo siempre ha sido el mejor instrumento para poder entendernos, ¿no? Compartimos en diferentes espacios de reflexión y de análisis, en una Tarija tan polarizada, en un momento muy especial, un espacio que yo creo que era necesario de cara a lo que soñamos para este departamento. Yo creo que uno de los temas tiene que ver lógicamente con pensar a esta Tarija más allá del extractivismo. Ver a Tarija desde las múltiples otras potencialidades que tiene, a la necesidad y a la urgencia de profundizar el proceso autonómico. Aquí había que trabajar por toda Tarija y un diálogo es saludable para todos, un sinceramiento. Entramos en un proceso de sinceramiento y obviamente eso es lo más rescatable de este diálogo que hicimos. Y lo que más me agrada es todavía de que, bueno, hay esa predisposición de inclusión a todos. No se deja de no incluir a todos los que quieren participar y contribuir a la problemática del desarrollo de Tarija. Me ha llamado la atención porque ha sido un espacio inclusivo, en el que se nos ha permitido poder participar, mirar la realidad de cada uno para poder entendernos, y creo que eso ha sido primordial. El poder escucharnos, creo que el resultado principal es poder mirarnos desde nuestras diversidades, desde nuestras diferentes condiciones, para entendernos. Ha sido importante el que las mujeres se sientan como personas que pueden aportar. Perfilar una visión estratégica de desarrollo, realizar un cambio de matriz productiva y alentar proyectos colaborativos entre lo público y lo privado, promover educación y ecología como transversales al desarrollo, fueron algunos de los acuerdos mínimos compartidos. El diálogo permite lograr acuerdos y Tarija lo ha demostrado. Tarija dialoga, tender puentes sobre nuestras diferencias. Persistir, insistir, resistir, lo logramos. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por confiar en nosotros, a cada una y uno de ustedes. Sin duda estamos no en la meta, sino estamos en medio camino y tomamos y asumimos cada una de sus palabras porque para nosotros eso implica crecer.
y estamos precisamente alentando eso, un trabajo colaborativo, un trabajo que mire el futuro con una posibilidad de codiseñar, co-crear juntos, y estamos en eso, juntos y juntas. Son las 18:46. Ha sido realmente muy gratificante poder haber compartido con ustedes en esta hora y media. Gracias por su tiempo, su paciencia, y seguramente este también no es el cierre, sino el principio de una otra etapa. Antonio ya lo mencionaba, vamos a por fortalecer el núcleo estratégico, el equipo núcleo que se va a constituir. Y solamente decirles, el día lunes vamos a tener la primera reunión de ese equipo núcleo. Muchos de los que están acá seguramente nos van a acompañar el día lunes. Y allá, Alfonso, Sergio, vamos a estar presentes, mi persona, para poder precisamente comenzar a constituir. Igual vamos a tener reunión con perdón. Gracias. Ya eso anuncia el fin. Bien, un abrazo para todas y todos, que estén muy bien, cuídense por favor y nos reencontraremos. Gracias a todo el equipo que ha estado detrás en bambalinas. Gracias por la confianza, Marisol, Alfonso, Diego, Fabiola, Martín, Raúl, Tuco, y a todos. Un cálido abrazo de mucha fe, mucha fuerza y esperanza. Hasta un siguiente encuentro, que esté muy bien. Un cálido abrazo, pero con barbijo. Sí, puro codito. Un abrazo. Rosalito, un abrazo. Qué gusto. Gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un abrazo a todos. Fuerte abrazo. Que estén bien. Abrazos. Gracias.